Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. Momentos difíciles, que duda cabe los que nos toca vivir, y ante ellos solo cabe decir ánimo, determinación, fe, esperanza y agradecimiento a todos aquellos que trabajan por todos nosotros. Sin más preámbulos, vamos con el capítulo 3 de la vida del gran maestro ateniense Sócrates. Gracias a todos por estar ahí. Año 406 a.C. Una inexperta flota ateniense, a bordo de naves recién construidas y mandadas por 8 estrategos, derrota inesperadamente a la armada espartana conducida por Calicrátidas. Los atenienses acaban de acudir en auxilio de Conón, que está bloqueado en Mitilene. La victoria de Atenas es amplia, pero durante la batalla, 25 naves atenienses resultan hundidas. Es necesario rescatar a los náufragos y también a los muertos. No olvidéis que para un griego el temor a la muerte era casi menor que el provocado por el hecho de no tener sepultura. Los generales, los estrategos, deliberan, discuten las opciones. Finalmente, se decide que el grueso de la flota navegará hacia Mitilene, donde está Conón. La misión de rescate se asigna entonces a Terámenes y Trasíbulo. Ellos disponen de 47 naves para lograr el objetivo. Sin embargo, el destino, el azar, los dioses quizá, tienen otros planes. Una terrible tormenta se desata en las Arginusas. En pocos minutos parece que todas las fuerzas del Hades se ciernen sobre la flota ateniense. El viento, la lluvia, el terrible oleaje están a punto de hacer zozobrar a muchas de las naves. Las 2 misiones pendientes son ya irrealizables. El grueso de la armada ateniense no puede llegar a Mitilene. Los caídos en la batalla tampoco pueden ser rescatados. Pronto las noticias llegan a Atenas. En un primer momento se desata la euforia por el triunfo, pero cuando el pueblo es consciente de que no se ha podido rescatar a los caídos, la cólera se apodera de él mismo. Se discuten culpabilidades. ¿Quién ha de responder por la fatalidad acaecida? Hace muy poco que los 2 trierarcas, Terámenes y Trasíbulo, han llegado a Atenas. Ellos son los primeros en recibir el golpe, la rabia de los ciudadanos, pero saben responder con experiencia a las acusaciones. De esta manera, la rabia de los orgullosos atenienses se vuelve contra los estrategos. Pericles, Diomedonte, Lisias, Aristócrates, Trasilo, Erasínides, Protómaco y Aristógenes son llamados a Atenas a responder por su negligencia. Los 2 últimos enseguida entienden que la situación es delicada, las circunstancias desfavorables, por eso deciden no regresar. Pero el resto acude, y nada más llegar son encarcelados. Erasínides es condenado con presteza por sugerir en las deliberaciones que los náufragos deberían ser abandonados a su suerte, mientras el resto de los estrategos esperan su juicio. Detrás del mismo asoma una batalla inconcebible, una batalla mucho más importante de lo que parece, una batalla que no puede perder ninguno de los oponentes que en ella se enfrentan, una batalla que puede poner en peligro la estabilidad de Atenas, queridos amigos, su razón de ser. Es la batalla entre el pueblo y la ley. La cuestión de cómo deben ser juzgados los generales es llevada ante la asamblea. Calíxeno, junto al propio Terámenes, triarca encargado del rescate, insisten en la culpabilidad de los estrategos, en la necesidad de un juicio conjunto. De pronto, entre la multitud, hombres vestidos con mantos negros y con la cabeza rapada gritan su dolor por las víctimas. Al mismo tiempo, otro individuo cuenta a grandes voces cómo él es uno de los supervivientes de las Arginusas, que ha conseguido salvarse gracias a un barril de harina al que pudo agarrarse. Todos estos hombres, como os podéis imaginar, han sido comprados por Terámenes. La asamblea está manipulada. Ante el escándalo que se está viviendo,
Euristolemo, primo de Alcibíades, protesta, alerta contra la ilegalidad del proceso, pero pronto ha de callar si quiere conservar la vida. Calixeno arenga la masa contra ellos y ya propone que tanto Aristolemo como sus partidarios sean también juzgados con los estrategos. Con la oposición silenciada, los acusadores piden entonces que su moción sea votada. Los magistrados que presiden la asamblea son los pritanos. Son consejeros elegidos al azar por cada tribu para supervisar a la asamblea durante un mes. Cada vez que se reúne la eclesía, uno de los pritanos es nombrado epístata, es decir, presidente de la asamblea. En ese memorable día, que ahora recordamos, un filósofo, un maestro llamado Sócrates, pritano por la tribu del Alopeque, ostenta la presidencia. Y una vez más, su comportamiento, su actitud, va a quedar escrita en la memoria de Atenas como ejemplo de rectitud y de valentía. Casi inmediatamente tiene lugar la votación. Nadie quiere problemas y los pritanos votan a favor de que los generales, de que los estrategos sean juzgados en común. Es difícil oponerse a la masa y a su sed de sangre. Es difícil oponerse al vendaval de pasiones y sentimientos que, quizá buscando venganza arrasa con todo lo que se encuentra a su paso. Pero en medio de la confusión y del alboroto, de pronto un hombre se levanta majestuoso, a pesar de su pequeña figura. Poco a poco se hace el silencio. El comportamiento de Sócrates en la guerra, su honradez, la rectitud también, como no, de sus acciones, le valen el respeto de Atenas. Por eso se hace el silencio. Y él, encarando a los allí presentes, pronuncia una frase que deja a las claras sus prioridades. Sócrates ama al pueblo, pero por encima de él sigue estando la ley. Sus palabras parten como dardos hacia el cielo de Atenas, hacia la conciencia de muchos de los que están escuchando. Nada haré jamás que no esté en conformidad con la ley. Su desafío al pueblo, amigos, es claro como la luna. Muchos atenienses no lo olvidarán. Ya llegará el momento de pasar factura. Finalmente, y a pesar de que espoleado por las palabras de Sócrates, Euristolemo vuelve a intentarlo, se decide en última instancia que los estrategos sean juzgados en común. Minutos más tarde, Sócrates, ajeno a las miradas, dolido porque sabe que los condenados no tardarán en encontrar la muerte, no hace caso a las miradas de odio que se posan sobre él. Marcha cabizbajo hacia su casa. Sabe que una sombra, que una mancha se ha posado en el corazón de Atenas. La ley ha sido violada. Y eso tiene su precio. Es consciente de que la orgullosa polis de Lática se arrepentirá de ello. Año 404 a.C. En el contexto de la guerra del Peloponeso, Atenas se rinde definitivamente a Esparta. Poderosa, sabedora de la supremacía que tiene, militar, la polis de la Lacedemonia extiende sus tentáculos, su influencia, hasta la capital de Lática. Lisandro, poderoso general espartano, impone en Atenas el gobierno de los 30 tiranos. Critias forma parte de ese gobierno. Cármides tiene en él una considerable influencia. El problema es que ambos han sido discípulos de Sócrates. Los demócratas atenienses tampoco van a olvidar esta segunda afrenta. Y es que el gobierno de los 30 tiranos, como podéis imaginar, dirige los destinos de Atenas con mano dura, con mano de hierro. Sus decisiones son duras, drásticas, sin rastro alguno de piedad. Decisiones en las que, además, van a tratar de implicar al mayor número posible de personas, ¿no?, con el fin de repartir responsabilidades, de justificar, de legitimar tal vez sus acciones, su comportamiento. Poco después de salir el sol, Sócrates, junto con otros 4 ciudadanos atenienses, es llamado al Tolos, la sala del consejo, por los 30. La orden es clara. Se trata de capturar, ni más ni menos, amigos, que a León de Salamina y traerlo de vuelta a Atenas, donde será ajusticiado. León de Salamina es un hombre que tiene un importante prestigio entre los atenienses. Su comportamiento, de hecho, ha sido siempre correcto, leal con la ciudad.
Como general estuvo además con Deón en el bloqueo de Mitilene y siempre se ha manifestado, por si fuera poco, como un claro y firme defensor de los ideales democráticos. Los 30 temen su influencia. Por esa razón, obviamente, quieren acabar con él y confiscar, hacerse con sus propiedades. Una vez escuchada la orden, los hombres implicados en su cumplimiento se miran con innegable desconcierto, con miedo o con presión. Saben que están entre la espada y la pared. Son conscientes de que ese mandato, la misión que se les acaba de encomendar, falta a la ley y al respeto que se le debe a los dioses. Pero no es fácil decir que no al gobierno de los 30, ni más ni menos que su cabeza está en juego. Minutos después, los 5 hombres abandonan el Tolos en silencio, mirándose quizá unos a otros. La verdad es que no hacen falta palabras. Los hechos van a hablar por cada uno de ellos. 4 parten hacia Salamina en busca de León. El 5º se dirige tranquilamente a su casa. El nombre de este último lo adivináis: Sócrates. Una vez más, el maestro demuestra que es preferible jugarse la vida antes que perder el honor. Como consecuencia, el número de enemigos de Sócrates, tanto por un bando como por otro, no deja de aumentar. Así pues, Sócrates, con su comportamiento, demuestra que su independencia y su honradez no conocen de partidos ni de intereses. Se ha enfrentado tanto al gobierno democrático como al oligárquico de los 30 tiranos. Muchos atenienses de ambos bandos guardan ahora contra él cierta inquina, una clara animadversión, ¿verdad? Pero también es cierto que esta actitud honesta y valiente le vale que sus discípulos y también otros muchos atenienses le profesen admiración, incluso lealtad. De hecho, hoy el maestro se acaba de encontrar con Esquines, quien ya hace tiempo que está vinculado al círculo de discípulos que sigue al filósofo. Sin embargo, hoy Esquines quiere dar un paso más. Solemne se dirige a Sócrates. Maestro, soy pobre, nada más tengo que mi persona. Me doy todo a vos. La respuesta de Sócrates conmueve a Esquines. ¿Has advertido cuán grande es la dádiva que me haces? Enseguida se encaminan los dos en busca de los demás miembros del grupo. Sócrates ha de continuar su magisterio. Y bien es verdad que ha de hacerlo, porque todos se reúnen poco después en el ágora. Allí esperan al maestro Platón, Aristipo, Antístenes, Esquines, Critón, Critóbulo, Fedón, Hermógenes y Euclides. Mientras pasean por el mercado, advierten la animación, el bullicio que reina en el corazón de Atenas. La gente se arremolina en torno a los puestos y se expone en todo tipo de productos: joyas, telas, perfumes, cerámicas. Los dueños de las mercancías hacen sus demandas. Los posibles compradores casi podemos oírlos, ¿verdad? Gritan sus ofertas. Ante tal agitación, el maestro se dirige a sus discípulos con tranquilidad, como tratando de mostrar que está más allá y lejos de esa ansiedad que parece dominar el ambiente alrededor del mercado. Sus palabras serán incomprensibles para la mayoría de las personas que ahora se afanan en hacer esas transacciones. Ignoraba que existiesen tantas cosas que no necesito. Los pocos que le escuchan toman nota, entienden la diferencia entre lo necesario y lo prescindible. Algunos tratarán de llevar las enseñanzas de Sócrates hasta las últimas consecuencias. Ahí están Antístenes y Aristipo. 2 escuelas, la cínica y la cirenaica, se están gestando en la mente de ambos jóvenes. Más adelante, lejos ya de la agobiante atmósfera del mercado, el maestro sigue ilustrando al grupo de jóvenes que atentamente le escuchan. ¿Diríais entonces que solo hay un verdadero bien? ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿No diremos que ese verdadero bien es la sabiduría? Sin duda, maestro. Entonces, de la misma manera advertiremos que hay un solo y un auténtico mal, más allá de otro. ¿Cómo no, Sócrates? Bien, y si la sabiduría es el verdadero bien, decidme pues cuál será el mal que hay que evitar. La ignorancia, maestro. Estáis viendo cómo Sócrates instruye a sus discípulos en el intelectualismo moral, ese planteamiento que identifica virtud con conocimiento. El filósofo trata de decir a aquellos que siguen sus enseñanzas que la única forma de ser virtuoso pasa necesariamente por el conocimiento de lo que sea la virtud, ¿verdad?
Por esa razón el lenguaje ha de ser un instrumento de saber, no de manipulación, como decían los amigos sofistas que ya conocéis. Pero si esto que dice Sócrates es así, los que se comportan de manera incorrecta más que malos son en el fondo ignorantes. Por eso la ignorancia ha de ser evitada a cualquier precio. El paseo conduce al grupo hasta las afueras de Atenas. Allí, rodeados de huertos, a la sombra de árboles frutales y reconfortados por una pequeña corriente de agua que fluye por la zona, continúan con su diálogo, con sus reflexiones. Quizá no lo sepan, pero Sócrates y sus discípulos están entrando, amigos, en la historia de la filosofía. Hay quien piensa que el verdadero bien está en la riqueza. Así es, pero nosotros sabemos que el verdadero bien tiene que ver con la virtud. ¿Cierto, maestro? ¿Diremos entonces que la riqueza o los honores son bienes en sí mismos? ¿O que más bien están supeditados a la virtud? Sin duda lo segundo, Sócrates. Entonces, aquellas riquezas logradas de manera indigna e injusta, ¿serán un bien o un mal? Un mal, desde luego. Y por tanto su posesión nos hará felices o infelices. Infelices, sin duda. No olvidéis, pues, que la virtud es el único camino que puede conducirnos con total certeza hasta la felicidad. El grupo de hombres que sigue al maestro reflexiona sobre su enseñanza, mientras, ajeno a las pasiones y a las cuitas humanas, un pajarillo pía alegre en la rama del árbol que les protege del recio sol de la Hénade. Una semana más tarde, Sócrates llama a uno de sus 3 hijos, en concreto a Lamprocles. El filósofo está disgustado, porque Lamprocles tiene un mal comportamiento, sobre todo con su madre, Jantipa. El hijo del filósofo se acerca con la cabeza baja. La verdad es que cuando Sócrates se pone serio, impone su nombre con autoridad, mueve a respeto. Su padre le habla con cariño, pero con firmeza, desde luego con sabiduría. Respóndeme, hijo mío, ¿sabes que hay hombres a los que se les llama ingratos? Seguramente, padre. ¿Y sabes qué acciones les han hecho merecer ese título? ¿Puedo ignorarlo? Se llama ingratos a los que han recibido beneficios, pueden demostrar su agradecimiento y no lo hacen. ¿Y no crees que se les puede colocar a los ingratos entre los hombres injustos? Lo creo. Si esto es así, la ingratitud es pues una injusticia odiosa. Tras las palabras de su padre, Lamprocles comprende que está siendo muy injusto, sobre todo con su madre que tanto le ama. Intentará de buena fe cambiar su comportamiento, modificar su actitud. Año 403 a.C. Trasíbulo planta cara a los 30 en el Pireo. Lo consigue con un ejército muy inferior en número al de sus oponentes. Solo la fe, el coraje, la convicción de estar peleando por una causa justa lleva a los hombres de Trasíbulo hasta la victoria. Y eso a pesar de estar en una inferioridad prácticamente de 5 a 1. Los fieles al general ateniense logran así poner en retirada las fuerzas de los oligarcas. El propio Critias muere en la batalla. De esta forma, Trasíbulo entra aclamado en Atenas. Le espera la corona de olivo, concedida en contadas ocasiones. Inmediatamente se restaura la democracia. No sin que antes el nuevo héroe ateniense proponga una ley, acertada quizá, por la que la mayoría, aunque no todos los responsables y allegados al anterior gobierno, puedan ser perdonados. La grandeza de Trasíbulo, su experiencia en el conocimiento del ser humano, de temperamentos y caracteres, le ha llevado al convencimiento del peligro que se sigue de las represalias, que a menudo se tornan incontrolables, imprevisibles. A pesar de todo, queridos amigos, más allá de la buena voluntad de unos cuantos hombres justos, el regreso de la democracia representa una oportunidad indiscutible para aquellos que tienen cuentas pendientes, deudas que cobrar. Estamos en el año 400 a.C. y, como ya sabemos, el protagonista de nuestra historia ha ido acumulando no solo años, sino también enemigos durante su larga vida. No olvidemos que Sócrates tiene ya 70 años. Algunos de estos enemigos piensan que quizá ha llegado el momento de tomarse revancha, de la venganza. El aplomo, la templanza y la seguridad que Sócrates tiene de haber siempre, de alguna forma, transitado por el camino correcto, son los pilares en los que ahora mismo se apoya.
los mismos que impiden que palidezca cuando conoce ahora mismo, acaba de conocer los términos exactos en los que ante el tribunal del Arconte se acaba de presentar una acusación contra él. Melito, hijo de Melito, acusa a Sócrates, al opecense hijo de Sofronisco, de los delitos siguientes. Sócrates quebranta las leyes, negando la existencia de los dioses que la ciudad tiene recibidos e introduciendo otros nuevos, y obra contra las mismas leyes corrompiendo a la juventud. La pena de vida es la muerte. La acusación, como veis, como escucháis, es contundente. Pone bien a las claras los cargos contra Sócrates. Pero a más de uno no deja de sorprenderle. El comportamiento del filósofo, desde una perspectiva política, siempre ha sido intachable, y por eso la acusación se centra más en aspectos morales y religiosos. 3 son los hombres que la respaldan: Melitos, Anito y Licón. Quizá es probable que Anito sea el verdadero inductor de los cargos. Odia a Sócrates, y la verdad es que tiene motivos para ello. Anito siempre ha sido un buen hombre, respetuoso de las leyes. De hecho, acaba de apoyar sin condiciones a Trasíbulo en el arriesgado proceso que ha finalizado con la restauración de la democracia en Atenas. Esto no es todo. Él siempre se ha mostrado clemente con muchos de los vencidos, pero lo cierto es que abriga un resquemor grande, un rencor fuerte contra Sócrates. La razón es de todos conocida, quizá no se hable a las claras, pero todos saben que tiempo atrás, cuando Anito se vio obligado a seguir el camino del destierro, su hijo decidió permanecer al lado del maestro, del que era discípulo. En su rencor, el dolido padre cree que ha llegado el momento de devolver al filósofo todo lo sufrido. Él cree que por su culpa, ¿no? Sentimiento comprensible, porque pensad que el hijo de Anito murió víctima de la mala vida y de sus incontrolables pasiones. Estas son entonces algunas de las circunstancias en las que se acaba de presentar la acusación. En cualquier caso, siempre se pueden atar cabos, utilizar de manera tendenciosa las palabras y los comportamientos del maestro. Y esto es lo que piensan algunos demócratas. Muchos de ellos no olvidan en este momento que Críteas y Cármides fueron miembros de los 30 y discípulos de Sócrates, como lo fue Alcibiades, que tantas veces traicionó a Atenas para aliarse con Esparta. También la acusación habla, si recordáis, del hecho de introducir nuevos dioses. Quizá en este contexto el daimon, ¿verdad?, el genio interior de Sócrates, le esté jugando una mala pasada y pueda ser utilizado en su contra. En cuanto a la afirmación referente a la corrupción de los jóvenes, conviene no olvidar el sentido crítico que el maestro ha ido inculcando en sus discípulos durante estos últimos años. Un sentido crítico que se deja notar en las protestas contra la injusticia, más allá de quién sea el responsable de la misma o quién tenga la influencia más potente en cada momento. Es el momento ahora en el que el pueblo recuerda también el desafío que antes comentamos, el desafío de Sócrates tras la batalla de las Arginusas, en la que puso la ley por encima de la palabra del pueblo. Una ley que él siempre ha obedecido y que está convencido de obedecer hasta el final. Pero tampoco la ha aceptado de una manera dogmática. Sócrates siempre se encarga de poner constantemente a la gente ante el hecho de su propia ignorancia. Eso tiene su precio. Todas estas circunstancias, todos estos acontecimientos, este cúmulo de actitudes y ¿por qué no?, de comportamientos, ¿verdad?, son los que le han conducido a esta situación en la que ahora se encuentra. Una situación en la que su vida realmente está en juego y corre serio peligro. Sea como fuere, más allá de la terrible acusación que ahora pesa sobre él, Sócrates está decidido a seguir con su labor y con su enseñanza. Por eso, un par de días más tarde, coincide con el joven Eutrifón en el pórtico del rey, el lugar donde el arconte preside las causas relacionadas con homicidios y ultrajes a la religión. Ambos están sorprendidos de encontrarse allí, así que pronto inician una interesante conversación. ¿Qué novedad, Sócrates? Abandonas tus hábitos del liceo para venir al pórtico del rey. Tú no tienes como yo procesos que te traigan aquí. Lo que me trae aquí, Eutifrón, es peor que un proceso, es lo que los atenienses llaman negocio de Estado.
¿Qué es lo que me dices? ¿Precisamente alguno te acusa? Porque jamás creeré que tú acuses a nadie. Seguramente que no. ¿Es otro el que te acusa? Sí. ¿Y quién es tu acusador? Yo no lo conozco bien, me parece ser un joven que no es conocido aún y que creo se llama Melito, de la villa de Pizos. Se encuentra no muy lejos de aquí. Si recuerdas algún Melito de Pizos de pelo laso, barba escasa y nariz aguileña, ese es mi acusador. No lo recuerdo, Sócrates, pero ¿cuál es la acusación que intenta contra ti? ¿Qué acusación? Una acusación que supone no ser un hombre ordinario, porque en los pocos años que cuenta no es poco estar instruido en materias tan importantes. Dice que sabe lo que hoy día se trabaja para corromper a la juventud y que sabe quiénes son los corruptores. Sin duda este joven es mozo muy entendido, que habiendo conocido mi ignorancia viene a acusarme de que corrompo a sus compañeros y me arrastra ante el tribunal de la patria como madre común. Espero que ningún mal te suceda y que llevarás a buen término tu negocio como yo el mío. Luego, ¿tienes tú también aquí algún negocio y eres defensor o acusador? Acusador, Sócrates. ¿A quién persigues? Cuando te lo diga, me creerás loco. ¿Cómo? ¿Acusas a alguno que tenga alas? El que yo persigo, en lugar de tener alas, es tan viejo que apenas puede andar. ¿Quién es? Mi padre, Sócrates. Ante las palabras de Eutifrón, Sócrates enmudece. Parece ser que hace algunos días el padre de Eutifrón se excedió en el castigo a un esclavo, provocándole la muerte. Ese es el motivo por el que el joven ha decidido denunciarlo. La verdad es que Eutifrón parece tener las cosas claras. Se siente seguro, convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. Sin embargo, Sócrates no desaprovecha la oportunidad, esté de acuerdo o no con lo que hace Eutifrón, y en uno de sus más brillantes ejercicios mayéuticos va a minar poco a poco las certezas del joven. Este en un primer momento afirma conocer sin duda qué es la piedad. Por eso se siente con fuerzas suficientes para continuar con la causa. Pero ante las preguntas del maestro, vais a ver que esa seguridad empieza a quebrarse, a romperse. Eutifrón solo es capaz de hablar a Sócrates de actos piadosos, pero no de decirle en qué consiste ese carácter que tienen necesariamente en común esos actos. Ya sabéis, la esencia de la piedad. Vamos a ver cómo Sócrates acorrala a Eutifrón. Dime pues lo que entiendes por lo santo y lo impío. Sócrates, llamo santo, por ejemplo, lo que hago yo hoy día de perseguir en justicia a todo hombre que comete muertes, sacrilegios y otras injusticias semejantes, ya sea padre, madre, hermano o cualquier otro, y llamo impío no perseguirles. Pero sabéis que Sócrates no le ha pedido ejemplos. Acuérdate, te lo suplico, que lo que he pedido no es que me enseñes una o dos cosas santas entre un gran número de otras que lo son igualmente, sino que me des una idea clara y distinta de la naturaleza de la santidad y lo que hace que todas las cosas santas lo sean. Como tantas veces ha hecho con otros, Sócrates arrincona a Eutifrón, tratando de mostrarle que no sabe realmente en qué consiste la piedad, y que por tanto no debería mostrarse tan presto a la hora quizá de juzgar a los demás. La confusión del joven llega hasta tal extremo que abandona repentinamente la conversación, dejando desconcertado a Sócrates. Es muy probable que ante las dudas que empiezan a abrirse paso en su mente, Eutifrón haya decidido no seguir escuchando al maestro. Quizá deba reflexionar de nuevo sobre la posibilidad de incriminar a su padre. A Sócrates le toca ahora ocuparse de sus propios asuntos, bastante graves por cierto. Pero en el fondo se siente satisfecho, y no porque la pretensión de Eutifrón fuera justa o injusta. Lo que de verdad importa es que hoy ha cumplido sobradamente su misión, ya sabéis cuál es, esa que consiste en poner a los demás ante sus límites, ante el reconocimiento de que ignoran mucho de lo que querían saber. Sí, amigos, hoy Sócrates ha hecho un poco más sabio al joven Eutifrón. Le ha enseñado que el primer paso hacia la sabiduría es el reconocimiento de la propia ignorancia. Ya sabéis que muchos son los enemigos de Sócrates, que duda cabe, pero también hay gente que le profesa un cariño y una admiración muy importantes. No es de extrañar entonces que una mañana Lisias se presente en casa del maestro, y seguramente avisado por los discípulos del filósofo. Lisias es un gran orador, uno de los mejores de Atenas. Logógrafo profesional, se gana la vida redactando discursos al servicio de sus clientes, de aquellas personas que demandan su trabajo, sus servicios. Nada más llegar, saluda a Sócrates. Ambos se sientan y muy pronto Lisias comienza a leer el discurso que tiene preparado para él, para su defensa. El filósofo escucha atentamente. A menudo asiente con la cabeza, parece gustarle lo que está escuchando. En cualquier caso, cuando el orador termina su lectura, Sócrates se dirige a él. La pieza es buena, Lisias,
pero no me conviene a mí. Pero Sócrates, si es buena, ¿por qué no te conviene? ¿No puede haber Lisias, vestidos y calzares ricos y a mí no venirme bien? Cerca de ellos, Antipa se cubre el rostro con las manos, está llorando. Conoce bien a su marido y sabe que no se humillará ante el tribunal. Muchos de sus miembros le odian, así que ahora más que nunca teme por su vida.